En una escuela de prestigio, una nueva estudiante negra entra en su clase de inglés, cargando con esperanza y confianza. Pero su voz no es bien recibida. A pesar de sus sobresalientes habilidades, es frenada bajo el escrutinio de una maestra que muestra abiertamente su prejuicio a través de calificaciones arbitrarias y críticas injustificadas. Una y otra vez soporta la injusticia, pero se niega a rendirse, resistiendo en silencio a quienes la subestiman. Lo que no saben es que no está luchando sola. Su padre viene y con su posición, pronto les hará lamentar sus acciones. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los céspedes bien cuidados de la Academia Westbridge, una prestigiosa escuela privada situada en un tranquilo pueblo suburbano. Era el tipo de lugar donde se esperaba excelencia. Se mantenían tradiciones y prosperaban sesgos tácitos detrás de sonrisas educadas y reputaciones pulidas. El aire zumbaba con el habitual murmullo matutino mientras los estudiantes se acomodaban en sus aulas, sus voces fusionándose en un zumbido constante de anticipación. En el aula 204, la clase de literatura inglesa estaba a punto de comenzar. En la parte delantera de la sala estaba la señora Eleanor Whitmore, una mujer de aproximadamente 55 años, alta y de rasgos agudos, con el pelo rubio cuidadosamente peinado y una expresión de autoridad permanentemente práctica. Era el tipo de maestra que imponía respeto. Su mera presencia era suficiente para silenciar un salón. Décadas de experiencia la habían convertido en una figura venerada en Westbridge. Pero bajo su exterior sereno y compuesto, yacía una creencia profundamente arraigada. Algunos estudiantes simplemente no pertenecían aquí. Mientras los últimos estudiantes se acomodaban en sus asientos, la puerta del aula se abrió y entró Imani Walker. Era nueva, pero se movía con la confianza silenciosa de alguien que sabía exactamente quién era. Su piel marrón oscura contrastaba bruscamente con el mar de rostros predominantemente blancos a su alrededor, y por un breve momento el aire pareció cambiar. Algunos estudiantes intercambiaron miradas rápidas. Otros simplemente miraron, su curiosidad apenas disfrazada. Imani los ignoró. Había visto esas miradas antes. La mirada de la señora Whitmore recorrió a Imani, evaluándola. Hubo un ligero fruncimiento de labios, un sutil estrechamiento de sus ojos antes de que forzara una sonrisa, delgada y calculada. Ah, nuestra nueva estudiante, Imani Walker, ¿verdad? Su voz era suave, pero con un tono casi imperceptible. Bienvenida a nuestra clase. Espero que pueda seguir el ritmo. Nuestro plan de estudios es bastante riguroso. La forma en que alargó la palabra, dejándola en el aire un segundo de más, dejó claro que tenía sus dudas. Imani mantuvo su mirada firme. «Me va a ir bien», dijo. Su voz era serena, rehusándose a caer en la provocación. La sonrisa de la señora Whitmore no vaciló. Pero hubo un inconfundible destello de algo, quizás leve irritación, que cruzó su rostro antes de que se volviera, señalando hacia la pizarra. Actualmente estamos discutiendo Matar un ruiseñor, una obra clásica de la literatura estadounidense que explora temas de moralidad, justicia y orden social. Un texto bastante complejo, especialmente para aquellos que no están acostumbrados a este nivel de discurso. Las palabras se dirigieron a la clase, pero la implicación era clara. Algunos estudiantes sonrieron con desdén. Ryan Carter, sentado cerca del frente, se recostó en su silla, con los brazos cruzados, observando con ligera diversión. Había estado en Westbridge toda su vida, parte de un largo legado de privilegio, y disfrutaba de las reglas no escritas que funcionaban a su favor. Sophie Adams, por otro lado, se sienta algunas filas atrás, frunciendo el ceño a la observación de la señora Whitmore. Miró a Imani, y luego rápidamente apartó la mirada. La señora Whitmore continuó, ajena a, o quizás disfrutando de, la tensión silenciosa que había creado. Ahora, ¿quién puede decirme sobre la relevancia del ruiseñor como símbolo? Varios brazos se levantaron. Imani, sin dudar un segundo, levantó el suyo también, pero la mirada de la señora Whitmore se deslizó más allá de ella, ignorándola deliberadamente como si no existiera. En cambio, señaló a Ryan. «¿Ryan?»
Él se enderezó con una sonrisa arrogante. El ruiseñor representa la inocencia. Y Atticus Finch enseña a sus hijos que es un pecado matar uno, porque no hacen otra cosa que hacer música para que la gente disfrute. ¡Excelente!, alabó la señora Whitmore, asintiendo con aprobación. Una respuesta concisa y perspicaz. La mano de Imani seguía levantada. La maestra dudó un momento como si considerara si siquiera reconocerla. Luego, con una sonrisa tensa, finalmente cedió. ¿Sí, Imani? Bajando su mano, Imani habló con confianza serena. Creo que la simbolización es más profunda. El ruiseñor representa no solo la inocencia, sino también la vulnerabilidad frente a la injusticia sistémica. Tom Robinson y Boo Radley son los verdaderos ruiseñores. Ambos sufren por los prejuicios arraigados en la sociedad. La novela no trata solo de la moralidad personal. Se trata de cómo las instituciones sostienen el racismo y protegen a los poderosos a expensas de los marginados. El aula se quedó en silencio. Un destello de algo ininteligible cruzó el rostro de la señora Whitmore, y luego, así como si nada, lo desestimó. Eso es una perspectiva interesante, dijo con un tono que era imposible de ignorar. Aunque me gustaría advertirte que evites leer demasiado de la ideología moderna en los textos clásicos. Harper Lee estaba escribiendo sobre un período de tiempo específico, después de todo, y es importante apreciar la literatura dentro de su contexto histórico, en lugar de imponer agendas personales. Un estremecimiento de incomodidad recorrió la clase. Algunos estudiantes se movieron en sus asientos, sintiendo la condescendencia velada en la respuesta de su maestra. Otros, como Ryan, parecían entretenidos. Imani sintió que los dedos se le apretaban alrededor del borde de su escritorio. ¿Agenda personal? Había usado evidencia textual. Hizo un argumento claro. ¿Cómo era eso una agenda, mientras que el análisis superficial de Ryan era considerado perspicaz? Pero no argumentó. No todavía. La señora Whitmore se volvió hacia la pizarra, su marcador chirriando mientras escribía. Ahora, examinemos el personaje de Atticus Finch y su papel como la brújula moral de la novela. A medida que la clase avanzaba, Imani se sentó inmóvil, su mente zumbando. Era solo su primer día, y ya entendía. Esto iba a ser una lucha. Los días que siguieron solo confirmaron lo que Imani había sospechado desde el momento en que entró en la clase de la señora Whitmore. No se suponía que estuviera aquí. No de la manera en que lo veía la maestra, de todos modos. Cada discusión, cada tarea, cada pequeña interacción contenía un trasfondo de algo tácito, pero inconfundiblemente claro. Las reglas no eran las mismas para ella. Lo notó primero en la forma en que su voz era estratégicamente excluida. Durante las discusiones en clase, cada vez que levantaba la mano, la mirada de la señora Whitmore se deslizaba sobre ella, deliberada y práctica, como si no fuera más que una sombra en la pared. Cuando por fin era llamada, siempre era con un suspiro medido, como si concederle la oportunidad de hablar fuera una inconveniencia en lugar de una expectativa. Y no importaba cuán bien articulara sus puntos, la respuesta siempre era la misma: una sonrisa tensa, un asentimiento condescendiente, una desestimación disfrazada de crítica académica. Pensamiento interesante, diría la señora Whitmore, con una voz cuidadosamente mezclada de diversión y contención. Aunque creo que podrías estar yendo un poco lejos. Tal vez intenta enfocarte en lo que el autor realmente pretendía en lugar de insertar tu propia perspectiva en el texto. No tardó en que los otros estudiantes captaran el desequilibrio. Ryan Carter, ya cómodo en su posición de superioridad inmerecida, se sumergió en ello, convirtiéndolo en un juego. Cuando Imani hablaba, él sonreía burlonamente, a veces murmurando en voz baja, justo lo suficiente para que los que estaban cerca pudieran escuchar. Aquí vamos de nuevo. Supongo que hoy estamos haciendo todo sobre raza. Sus amigos se reían, alentados por el hecho de que su comportamiento nunca era controlado. Nunca era reconocido. Si acaso la indiferencia de la señora Whitmore lo habilitaba. Sophie, por su parte, lucía cada vez más incómoda. No era ajena, veía lo que estaba pasando y a veces, durante momentos particularmente evidentes,
Lanzaba una mirada a Imani que oscilaba entre la culpa y la incomodidad. Pero nunca hablaba. Nadie lo hacía. Luego llegó el ensayo calificado. La tarea había sido simple. Analizar el papel de la justicia en matar un ruiseñor usando evidencia textual. Imani había pasado horas elaborando su argumento, estructurando meticulosamente su tesis, seleccionando las citas más fuertes para respaldar sus afirmaciones. Estaba orgullosa de su trabajo, segura de su profundidad y claridad. Pero cuando la señora Whitmore devolvió los papeles, la tinta roja garabateada en la parte superior hizo que su estómago se cayera. C. Plus. El aliento se le atascó en la garganta. C. Plus. Sus dedos se apretaron alrededor del papel mientras escaneaba los comentarios, buscando una crítica válida, algo que explicara la dura calificación. Pero los comentarios eran vagos, despectivos, falta objetividad, sobrereacción de las interpretaciones modernas. Ten cuidado con el sesgo. Sesgo. No necesitó mover la cabeza para saber qué calificación había recibido Ryan. A Dash. Lo sabía antes de siquiera ver su expresión arrogante, antes de que se recostara en su silla y se estirara, soltando un suspiro de satisfacción. Hombre. Ni siquiera estaba seguro de que iba a terminar ese ensayo a tiempo, dijo a nadie en particular, moviéndolo ligeramente antes de guardarlo. Supongo que debo haber hecho algo bien. La mandíbula de Imani se contrajo. Había leído los argumentos de Ryan durante la revisión entre pares. Su análisis había sido superficial en el mejor de los casos, repitiendo temas sin profundidad, sin un verdadero compromiso. Y sin embargo, aquí estaba él, premiado con una calificación más alta por hacer menos. La injusticia de eso ardía en su pecho, pero se negó a dejarlo ver. En cambio, esperó hasta que sonó el timbre. Esperó hasta que los otros estudiantes comenzaron a salir. Luego se dirigió al escritorio de la señora Whitmore. La maestra apenas levantó la vista. Señora Whitmore, me gustaría discutir mi calificación en el ensayo. Un suspiro, exagerado y cansado, como si esta fuera una conversación que ya había desestimado como indigna de su tiempo. No suelo entretener disputas de calificaciones, Imani. Mis evaluaciones son objetivas. Entonces me gustaría entender la razón detrás de esta calificación. Imani insistió levantando su papel. Escribiste que mi argumento carece de objetividad, pero cité múltiples fuentes, todas las cuales respaldan directamente mi tesis. ¿Puedes señalar dónde fue incorrecto mi análisis? La señora Whitmore finalmente la miró, su expresión transformándose en algo parecido a la compasión. No se trata de estar incorrecta, Imani. Se trata de aprender a involucrarse con la literatura de una manera que no sea tan unidimensional. El pulso de Imani palpita en su garganta. ¿Unidimensional? Tienes una tendencia a enfocarte en ciertos temas a la exclusión de otros, dijo la señora Whitmore suavemente, golpeando sus uñas cuidadas contra su escritorio. La literatura debe ser explorada de manera holística. Pareces estar obsesionada con una única perspectiva. Una lenta y fría realización se apoderó de Imani. No le estaban diciendo que su trabajo era defectuoso. Le estaban diciendo que su perspectiva, la perspectiva de una chica negra, era demasiado. Por un momento consideró insistir más, exigir una explicación real, una justificación concreta de por qué su ensayo exhaustivo y bien fundamentado había sido reducido a un mero C+, pero luego lo vio. La forma en que los labios de la señora Whitmore se curvaban ligeramente hacia arriba. El destello de diversión en sus ojos, como si estuviera esperando que Imani se molestara. Levantara la voz, le diera una razón para confirmar cualquier noción preconcebida que ya hubiera formado. Así que Imani exhaló lentamente, aferrándose a los bordes de su papel, forzando su expresión a algo impasible. Entiendo, dijo con frialdad. Gracias por tu retroalimentación. La señora Whitmore parpadeó, claramente sorprendida por la falta de reacción. Por supuesto, dijo después de una pausa antes de volver a su trabajo, desestimando a Imani sin otro pensamiento. Mientras Imani salía del aula, el peso de todo aquello se instaló sobre ella. Había pasado por esto antes, de maneras sutiles, de maneras silenciosas,
de formas que nunca dejaban pruebas tangibles, pero que se sentían intensamente. Pero algo acerca de esto era diferente. No se trataba solo de una calificación. Se trataba de poder, de control. La señora Whitmore estaba dejando claro quién tenía autoridad en este espacio, quién podía ser escuchada y quién debía seguir en la fila. Y mientras Imani doblaba el ensayo en sus manos, guardándolo en su mochila, hizo una promesa silenciosa a sí misma. No se iba a conformar. La semana siguiente, la tensión en el aula 204 era imposible de ignorar. No era ruidosa o explícita, no algo que pudiera señalarse directamente. Pero estaba allí, entrelazada en las pausas entre oraciones, las miradas agudas, las omisiones cuidadosas. Imani lo sentía cada vez que la señora Whitmore llamaba a otra persona, cada vez que Ryan sonreía burlonamente al otro lado de la sala, cada vez que sus cuidadosamente elaboradas palabras eran desestimadas como ruido insignificante. Y ahora, el proyecto grupal. La señora Whitmore estaba al frente del aula, los brazos cruzados, su expresión indescifrable. Voy a asignar los grupos para este proyecto. No querríamos que nadie se sintiera fuera de lugar. Sus ojos se posaron brevemente en Imani antes de continuar. Esta presentación requerirá fuertes habilidades analíticas, colaboración y, por supuesto, la capacidad de seguir instrucciones. El estómago de Imani se retorció en cuanto oyó su nombre emparejado con el de Ryan Carter. Unas risas ahogadas se esparcieron por el aula. Ryan soltó un gemido exagerado, inclinando la cabeza como si lo hubieran condenado a muerte. ¿En serio?, murmuró entre dientes, sacudiendo la cabeza mientras se recostaba en su silla. Esto va a ser divertido. Sophie, sentada en la mesa de al lado, le lanzó a Imani una mirada, mitad simpatía, mitad alarma. Imani exhaló lentamente, obligándose a mantenerse tranquila. Sabía lo que era. No era aleatorio. No era una coincidencia. La señora Whitmore había hecho esto deliberadamente, emparejándola con alguien que no contribuiría, que arrastraría el proyecto hacia abajo. Y luego, cuando se entregaran las calificaciones finales, la culpa recaería completamente sobre ella. Ryan se volvió hacia ella sonriendo. Supongo que debería advertirte, no exactamente hago trabajo en equipo, dijo, haciendo comillas en el aire. Así que ya sabes, no esperes mucho. Imani no se inmutó. Está bien, dijo su voz serena. Me aseguraré de que el trabajo se haga. Y así lo hizo. Durante días, trabajó hasta tarde en la noche, investigando, estructurando argumentos, elaborando una presentación que no dejara lugar a dudas. Ryan, fiel a su palabra, no contribuyó prácticamente nada. De vez en cuando miraba el documento compartido, lanzando una o dos frases vagas, pero la mayor parte, la investigación, el análisis, el flujo de ideas, fue completamente de Imani. Para cuando llegó el día de la presentación, Imani sintió algo extraño vibrar en su pecho. No era nerviosismo, no era miedo, algo más cercano a la certeza. Sin importar lo que hiciera la señora Whitmore o Ryan, su trabajo hablaría por sí mismo. Estuvo de pie al frente del aula, su voz clara, su entrega precisa. Recorría su análisis de matar un ruiseñor, entrelazando continuamente el contexto histórico con la evidencia textual, diseccionando los temas de justicia, raza y poder de la novela. Lo hizo innegable. Este libro no se trataba solo de la moralidad de un hombre, sino sobre todo el sistema que permitía que la injusticia prosperara. La sala estaba en silencio al terminar. Por un momento no hubo más que el leve zumbido del proyector enfriándose. Luego, unos pocos asentimientos dispersos. Un wow, ahogado, que provino de algún lugar al fondo. Incluso Sophie parecía visiblemente impresionada. Imani se permitió el más mínimo suspiro de alivio, y luego el aplauso lento y deliberado. La señora Whitmore estaba de pie al frente de la sala, con las manos unidas, una diversión burlona destellando en sus ojos. Bueno, dijo, estirando la palabra como si la estuviera saboreando. Eso fue bastante la actuación, Imani. Algo en su tono envió un estremecimiento de incomodidad a través de la clase.
Sin embargo, me pregunto, continuó tocándose el mentón con un dedo cuidado, si quizás has permitido que experiencias personales nublen tu objetividad. Imani sintió que el aliento se le atascaba. La sonrisa de la señora Whitmore se tornó más aguda. Tu argumento, aunque apasionado, se inclina pesadamente hacia ciertas narrativas, casi como si estuvieras tratando de hacer que esta novela dijera lo que tú querías que dijera, en lugar de lo que el autor pretendía. La afirmación aterrizó como una bofetada. Un destello de incredulidad cruzó el rostro de Sophie. Ryan, mientras tanto, parecía absolutamente encantado. Imani se esforzó por mantenerse tranquila. Respaldé cada afirmación con evidencia textual. Sí, pero la interpretación importa, querida, dijo la señora Whitmore suavemente. Y temo que tu enfoque puede haber sido, digamos, un tanto unilateral. Se volvió hacia la clase, gesticulando con un aire de autoridad estudiada. Ahora, contrasta eso con la contribución de Ryan. Ryan se enderezó claramente sorprendido, pero se recuperó rápidamente. Sí, dijo, pasándose la mano por el pelo, como si no le hubieran hecho un regalo. Yo solo me concentré en los, ya sabes, temas clásicos, cómo Atticus Finch representa la imparcialidad y la moralidad, cómo la justicia debería ser ciega al color. Cosas así. La señora Whitmore asintió con aprobación. Exactamente. Una perspectiva más equilibrada. Algunos estudiantes intercambiaron miradas. El corazón de Imani latía con fuerza, no de vergüenza, ni siquiera de rabia, sino de algo mucho más pesado. Conocía este juego. Esto no era una crítica. Esto era una corrección. Una demostración pública de que no importaba cuán bien hablara, cuán exhaustivamente investigara. Su voz siempre se pesaría de manera diferente. Siempre sería demasiado. La señora Whitmore se volvió nuevamente hacia ella. Su sonrisa tensa. Aprecio tu entusiasmo, Imani. Verdaderamente. Pero la literatura debe ser abordada con una mente abierta. Espero que recuerdes eso de aquí en adelante. Y así simplemente se acabó. En el momento en que la señora Whitmore siguió adelante, llamando al siguiente grupo, Sophie se inclinó hacia ella susurrando. Eso fue una completa tontería. No importa, murmuró Imani, su voz plana, pero importaba. Importaba más que nada. El aula se sentía más fría después del desmantelamiento público del trabajo de Imani por parte de la señora Whitmore. El aire era espeso, estancado, lleno del peso de palabras no pronunciadas. Imani se sentó rígida en su silla, con las manos juntas en su regazo, el corazón latiendo con la fuerza de una ira que se negaba a mostrar. Alrededor de ella, la energía había cambiado. Algunos estudiantes evitaban mirarla por completo, mientras que otros, como Ryan, se sentaban en sus sillas con diversión apenas disimulada, disfrutando de la forma en que la señora Whitmore la había puesto en su lugar. Los ojos de Sophie se movían hacia Imani, inciertos, incómodos, pero no dijo nada. Nadie lo hizo, y no era eso el verdadero problema. Imani lo había esperado. Se había preparado para la resistencia. Pero lo que no había anticipado, lo que sentía como una piedra en su pecho, era la forma en que había sido tan fácil. Había hecho todo bien. Había investigado, organizado sus argumentos, los había presentado con precisión, y aún así, su trabajo había sido destrozado no porque fuera débil, sino porque era suyo. Porque se había atrevido a desafiar la comodidad de la sala. Había rechazado regurgitar la misma versión sanitizada de la historia que siempre había sido mantenida como verdad. El timbre sonó, señalando el final de la clase, pero Imani no se movió de inmediato. Tomó una lenta y medida respiración, dispuesta a liberar la tensión acumulada en sus dedos. Los estudiantes comenzaron a salir. Sus voces ascienden en un murmullo casual, el momento ya olvidado, al menos para ellos. Pero cuando Imani se puso de pie para recoger sus cosas, una voz cortó el ruido. Imani, una palabra, por favor. La señora Whitmore. Algunos estudiantes miraron hacia atrás, interesados, pero nadie se quedó.
Sophie dudó junto a la puerta mirando hacia atrás, como si debatiera si quedarse, pero cuando Imani le dio un pequeño gesto de cabeza, se fue. Esta era la batalla de Imani. Siempre lo había sido. La señora Whitmore se apoyó en su escritorio con los brazos cruzados, observando cómo Imani se acercaba. Había una familiar rigidez en su sonrisa. El tipo que nunca alcanzaba completamente sus ojos. Quería hablar contigo sobre tu actuación de hoy. Imani no dijo nada. Eres una estudiante brillante, continuó la señora Whitmore, inclinando ligeramente su cabeza. El aire de falsa paciencia hizo que la piel de Imani se erizara. Pero me preocupa que tengas la tendencia a... ¿Cómo decirlo? Complicar las cosas más de lo que necesitan serlo. ¿Complicadas? Imani repitió, su voz estable y cuidadosa. Sí. La señora Whitmore exhaló, como si se sintiera decepcionada por la incapacidad de Imani para ver lo obvio. Tienes potencial, Imani. Pero el potencial solo es útil si sabes cómo dirigirlo. Tienes la tendencia a ser defensiva, a inyectar demasiada emoción en tu trabajo. Y en el ámbito académico, valoramos la lógica, el análisis, la objetividad. Imani sintió un lento y burbujeante calor elevarse por dentro. Objetividad. Era la misma palabra que había visto garabateada en tinta roja en su ensayo, la misma excusa utilizada para devaluar su perspectiva. No se trataba de lógica. No se trataba de análisis. Se trataba de control. La señora Whitmore continuó, sin verse afectada por el silencio. Entiendo que algunos temas pueden sentirse personales para ti, pero la literatura debe ser abordada con un lente neutral. Si continúas dejando que tus experiencias personales den forma a tu interpretación, encontrarás que limita tu capacidad para involucrarte con el material de la manera que esperamos en Westbridge. La manera que esperamos, la manera que permitimos. Imani forzó a sus manos a mantenerse quietas, su voz medida. ¿Y la interpretación de Ryan? ¿Eso fue objetivo? La sonrisa de la señora Whitmore vaciló, solo por un segundo, pero fue suficiente. Simplemente aprecié la capacidad de Ryan para discutir la novela desde una perspectiva más amplia, dijo suavemente. Comprendió que Matar un ruiseñor es, en su núcleo, una historia sobre moralidad, no sobre política. Una risa aguda y vacía amenazó con escapar, pero Imani la tragó. Moralidad, no política. Como si ambos hubieran existido alguna vez por separado. Como si todo sobre la novela no fuera político. Como si personas como ella no estuvieran viviendo aún con las consecuencias de las injusticias que Lee había escrito. Podía sentir su corazón latir en su garganta. El peso de todas las veces que le habían dicho que suavizara su voz, diluyera su verdad, se hiciera más aceptable. Pero no titubeó. Aprecio tu retroalimentación, dijo finalmente, su voz calmada. Me aseguraré de tenerlo en cuenta. La señora Whitmore la estudió por un momento, como si intentara descifrar el nivel exacto de desafío bajo el exterior cuidadosamente compuesto de Imani. Luego, con un pequeño asentimiento, la despidió. Bien, no me gustaría verte luchar solo porque no puedes separar tus emociones del material. Imani se dio la vuelta, aferrándose a la correa de su mochila, mientras se dirigía hacia la puerta, sintiendo su pulso retumbar en los oídos. Luchar, como si eso no fuera exactamente lo que la señora Whitmore quería. Pero al salir al pasillo, algo cambió. Había decidido dejar de esperar permiso para ser escuchada. La tormenta que se había estado acumulando durante semanas, finalmente estalló a la mañana siguiente. Imani se sentó en su asiento habitual, con la espalda recta, su rostro indescifrable, pero el aire a su alrededor era diferente. Más tenso, más pesado. Los murmullos la seguían mientras caminaba por los pasillos, pequeños grupos de conversación que se detenían en cuanto ella pasaba. Podía sentir su peso presionando contra su piel. Algo estaba sucediendo. Luego, justo antes de que sonara el timbre, la puerta del aula 204 se abrió de golpe. La señora Whitmore miró hacia arriba, ya en medio de una frase. La habitual aura de control silencioso que la rodeaba. Pero en el momento en que vio quién había entrado, el color se drenó de su cara. Solo un poco.
suficiente para que Imani lo notara. Una mujer estaba de pie en la puerta, vestida con un elegante saco azul marino, su postura erguida pero dominante. Era alta, elegante, compuesta sin esfuerzo, su piel marrón oscuro, suave bajo el suave resplandor de las luces del aula. Pero no era solo su presencia lo que enviaba una corriente de tensión a través de la sala. Era quien era. La doctora Maya Walker, la nueva directora de la Academia Westbridge, la madre de Imani. Se produjo un silencio en la clase. Incluso Ryan, normalmente lleno de confianza despectiva, se enderezó en su silla, sus ojos destellando entre Imani y la mujer en la puerta. Los labios de la señora Whitmore se separaron, como para decir algo. Pero no salieron palabras. La doctora Walker avanzó, el sonido de sus tacones contra el suelo de baldosas resonando suavemente. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose, solo por un momento, en Imani, antes de dirigirse a la señora Whitmore. «Lamento la interrupción», dijo, su voz calmada, medida, pero con un inconfundible toque de autoridad. «Pero creo que tenemos algo que discutir». La señora Whitmore forzó una sonrisa, aunque sus dedos se aferraban al borde de su escritorio un poco más de lo necesario. «Doctora Walker, por supuesto. No estaba al tanto de que hoy estarías presente en mi clase». «Sí. Bueno». La sonrisa de la doctora Walker era educada pero distante, como una espada envuelta en seda. «Dado que se me han planteado preocupaciones, pensé que era necesario. Un cambio, sutil pero innegable». La señora Whitmore se tensó. Los estudiantes no respiraban. «¿Preocupaciones?», repitió la señora Whitmore. La palabra aguda, cuidadosamente controlada. La doctora Walker ladeó ligeramente la cabeza, observándola como un académico podría observar un artefacto, como si estuviera evaluando su valor. «Sí. Parece que ha habido inconsistencias en la forma en que ciertos estudiantes han sido calificados y se han involucrado en esta clase. Desigualdades en la forma en que se reconocen sus contribuciones. ¿Te importaría explicarlo?». La sonrisa de la señora Whitmore se congeló. La clase guardó silencio. Nadie se movió. Ryan se movía incómodo. Sophie, sentada rígidamente en su escritorio, parecía a segundos de romper el silencio ella misma. Imani permanecía quieta, mirando, esperando. La señora Whitmore soltó una risa suave, aunque quebrada por los bordes. «Puedo asegurarte, doctora Walker, que trato a todos mis estudiantes por igual. Si Imani ha expresado insatisfacción con sus calificaciones, estaría feliz de revisarlas con ella nuevamente en privado». «En realidad», interrumpió la doctora Walker, manteniéndose perfectamente compuesta, «preferiría que las revisáramos ahora». La señora Whitmore parpadeó. «Tu evaluación de su trabajo», continuó la doctora Walker, «así como el trabajo de otros en esta clase. Me gustaría entender el criterio que estás utilizando para determinar lo que califica como análisis objetivo y lo que se considera excesivamente emocional». Las palabras cayeron como un disparo. Un músculo tembló en la mandíbula de la señora Whitmore. «¿Ves?», continuó la doctora Walker, acercándose más. «Me parece fascinante que Imani, una estudiante con un historial documentado de excelencia académica, haya sido consistentemente calificada más bajo en una materia en la que previamente había sobresalido. ¿Aún más fascinante? La forma en que sus ideas son repetidamente desestimadas como sesgadas, mientras que otros, ofreciendo mucho menos profundidad, son elogiados por su enfoque equilibrado. Una grieta en la base. El silencio en el aula era sofocante. La señora Whitmore se enderezó, su rostro delatando un leve destello de inquietud. «Doctora Walker», dijo cuidadosamente, «estoy segura de que entiendes que calificar es un proceso matizado. Simplemente tengo altas expectativas». La sonrisa de la doctora Walker era fría. «Solo para ciertos estudiantes, parece». La tensión se rompió. Un murmullo recorrió la clase. Sophie soltó un aliento suave, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante demasiado tiempo. Incluso Ryan lucía incómodo. Imani sintió que su corazón latía con fuerza.
pero mantuvo su expresión indescifrable. La señora Whitmore se estaba desmoronando. La maestra empezó nuevamente, pero la doctora Walker no le dio la oportunidad. No se trata de un ensayo, una calificación, una interacción. Se trata de un patrón que se ha permitido continuar sin control porque nadie ha estado dispuesto a desafiarlo. Hasta ahora, el golpe final. El rostro de la señora Whitmore estaba pálido. La doctora Walker se volvió hacia la clase, su voz aún suave, pero ahora imperativa. Estudiantes, nos esforzamos por la excelencia en Westbridge, pero la excelencia no puede existir donde prospera el sesgo. Es nuestra responsabilidad, no solo como educadores, sino como personas, reconocer cuando nuestras acciones, ya sean intencionadas o no, crean barreras que impiden que el aprendizaje sea una experiencia igual para todos. La discriminación, en cualquier forma, no será tolerada. Una pausa final. Luego se volvió nuevamente hacia la señora Whitmore. Su expresión indescifrable. Por favor, recoge tus cosas. Te reunirás pronto con la junta. Silencio. Luego, caos. La señora Whitmore se volvió rígida. Los estudiantes estallaron. Los murmullos se convirtieron en discusiones. Luego en un bajo clamor de comprensión. Sophie se volvió hacia Imani, con los ojos desmesurados, la boca entreabierta como si quisiera decir algo. Pero no salieron palabras. Ryan, por una vez, no tenía nada de qué burlarse. Imani se sentó inmóvil mientras la señora Whitmore, por primera vez desde que la conoció, parecía verdaderamente conmocionada. Pero ya era demasiado tarde. Ya había perdido. Los estudiantes observaron mientras su maestra, todavía en shock, recogía sus cosas con movimientos rígidos y robóticos. Vieron cómo la doctora Walker se hizo a un lado, permitiéndole pasar, la cabeza en alto, pero su derrota obvia. Y así, tal como así, se había ido. La sala había cambiado. El aire era diferente. La doctora Walker se volvió hacia su hija, sosteniendo su mirada por solo un momento. Algo no dicho pasaba entre ellas. Luego asintió, solo un poco, antes de dirigirse a la clase una vez más. Les sugiero que tomen el resto del periodo para reflexionar. Esta conversación no ha terminado. Apenas está comenzando. Con eso se fue. Imani exhaló. Una respiración lenta y medida. La tensión que se había enrollado alrededor de ella durante semanas, durante años, finalmente comenzó a aflojarse. Y cuando miró hacia arriba, se dio cuenta de que la gente finalmente la miraba de manera diferente. No con diversión, no con desdén, sino con reconocimiento. Por primera vez desde que entró en el aula 204, Imani sintió que el peso cambiaba. No era solo alivio, era algo más profundo, algo más agudo, vindicación. Había pasado semanas, años, navegando por espacios como este, sabiendo que las reglas eran diferentes para ella, que tenía que estar el doble de preparada, el doble de medida, solo para ser escuchada. Y aún así, no había sido suficiente. Hasta ahora. Miró alrededor del aula observando el efecto dominó de lo que acababa de suceder. Ryan no se atrevía a mirarla. La habitual sonrisa se había desvanecido, reemplazada por algo más cercano a la incomodidad, quizás incluso inquietud. Sophie, aún con los ojos muy abiertos, parecía querer decir algo. Quizás una disculpa, quizás una confesión de que debió haber hablado antes. Otros estudiantes estaban rígidos en sus asientos. Sus miradas se movían, recalibrándose. Lo estaban viéndola de una manera que no lo habían hecho antes. Imani soltó un suave suspiro, aflojando su agarre en el escritorio. No solo la había escuchado, la habían creído. ¿Y eso? Eso lo cambiaba todo. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios y haz de estas historias parte de tu vida diaria. Juntos podemos crear un cambio.